en el programa más influyente de la Radio Nacional, El Sol de la Mañana, lunes 3 de octubre. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova, buenos días a Oli Matos, a Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar. A nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Luis Ramírez, Daris Terrero, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Joa Bernal y todo el equipo de Señales TV. Deseamos pues la pronta recuperación de Georgelina, la asistente de don Antonio Espaillat, que en el día de ayer junto a su familia pues sufrió un accidente, se vio involucrado en un accidente en la autopista Duarte. Esperamos que todo pues haya evolucionado, que todo haya evolucionado bien. Ella está en Sedimat. Esperamos que todo pues esté bien. Aquí bueno, la Plaza de Salud está fuera de peligro, nos informaba anoche Víctor Gómez Casanova. Pero nada, más adelante tendremos ya información más precisa. Bueno, señores, vamos con todos los temas que tenemos contemplado abordar en el día de hoy. Don Amaury. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, señores, ayer fue la gran despedida de David Ortiz de la temporada regular de Grandes Ligas. Ayer, pues, su último juego en el Fenway Park en Boston, en temporada regular. Ahora, pues, David tiene una participación en los playoffs porque su equipo ha clasificado y entonces esto ya estará en otros partidos, pero ya no de la temporada regular. Aquí han culminado ya sus 20 campañas en la temporada regular y de manera muy orgullosa pues esa gran representación que David Ortiz ha hecho de los dominicanos. En un acto ayer muy emotivo estuvo el presidente Danilo Medina, estuvieron compañeros de distintos tiempos de David en Boston, acompañándole todo el sentimiento de un pueblo, la bandera nacional ondeando pues por todo lo alto, y no es para menos, señores. En esa trayectoria de David Ortiz, David siempre ha sido un gran caballero, nunca vinculado a cuestiones negativas, ni escándalo, ni ejercicios de pedantería, de prepotencia, sino que siempre se ha manejado con mucha humildad, como un ejemplo, el ejemplo que ha sido un muchacho de Gualey, de Herrera, de Jaina, los lugares donde se desarrolló, y siempre muy claro de sus orígenes. Y yo creo que escogió el mejor momento para su retiro, hacerlo en grande y mostrando como
como siempre, esas grandes condiciones que después de haber sido subestimadas, pues lo dejan como el mejor bateador designado de todos los tiempos. Tienes 540 cuadrangulares y su equipo, por él, sobre todo, ha podido estar presente en tres series mundiales. Ahora, pues, pasar a otra etapa de la vida después que concluya esta última serie, pasar a otra etapa de la vida, y como él tiene la capacidad de organización, tiene los pies sobre la tierra, el dinero que ha tenido, el privilegio, la oportunidad de producir, habrá de durarle para toda la vida y se le multiplicará, porque él tiene la capacidad y tiene la certeza de hacer las cosas de manera que puedan perdurar en el tiempo. Así es que nos debemos sentir todos muy orgullosos de David Ortiz. Estamos pendientes de lo que nos deja Matthews, que si no nos ataca por la intensidad de sus vientos, nos deja algo que para nosotros siempre ha sido más peligroso que el viento de los huracanes, más peligroso, pero a la vez también muy, muy beneficioso, que han sido las lluvias. Y hoy tenemos suspensión de docencia en gran parte del territorio nacional. En 28 de 32 provincias están suspendidas las docencias a nivel nacional. El mapa está dividido en 3 cacicazgos, un pequeño cacicazgo verde de la parte este, entonces el centro de la isla que está en alerta amarilla, y la otra parte, todo el litoral sur fronterizo, pues va en alerta roja. Entonces, ya un poco más adelante, como es habitual, estaremos en comunicación con el COES, con Gloria Ceballos. Hay 3.261 albergues con capacidad para más de 825,000 personas. Se han estado produciendo movilizaciones de personas, y obligatorias estas movilizaciones de personas que están en las áreas más vulnerables, y las autoridades han advertido que no es una opción, sino que es una obligación. Pues hay una cantidad, como siempre, de brigadistas, de gente voluntaria que está contribuyendo con todo esto, y el operativo por parte de las autoridades preparado para brindar apoyo a la población que así lo requiera. Son las 7:06 minutos. El sol de la mañana. Señores, se produjo la dimisión del secretario general del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, Pedro Sánchez. Yo creo que eso es digno de celebración, porque el liderazgo que no es capaz de ponerse a la altura de las circunstancias, pues es un liderazgo mal llevado. Hay tiempo para todo. Y no es verdad que usted sustentar posiciones irracionales que solo conducen a agudizaciones de crisis, a cierres y a situaciones como la que tiene este liderazgo irresponsable sumido a España, pues
No es verdad que eso da resultados. Se han producido 2 elecciones. ¿Y qué pretenden? Una tercera elección. ¿Para qué? Para los mismos resultados. Entre una elección y otra, por ejemplo, Unidos Podemos, perdió 1 millón de votos. Después de haber perdido 1 millón de votos entre una elección y otra, eso debió haber producido algún mensaje. Pero bueno, Unidos Podemos es una formación nueva que viene contra el establecimiento y puede bien sustentar las posiciones que están sustentando. Pero el PSOE es parte del establecimiento. Entonces, 2 elecciones en las que los españoles han dicho que prefieren a Mariano Rajoy. Entonces, por el tipo por la forma con la que se establece el gobierno en un régimen parlamentario, bueno, si tú no sacas la mayoría de los diputados, requiere el apoyo para poder formar gobierno. Entonces, el apoyo se puede dar de 2 maneras. O usted vota por el presidente que ha sido, que los electores han favorecido, usted vota por él con sus diputados, o usted se abstiene y permite que él forme gobierno. Entonces, este señor se comprometió con el liderazgo de su partido a hacer eso. Felipe González denunció la semana pasada que él lo había engañado, porque él se comprometió a no votar por Mariano Rajoy ahora en la primera oportunidad, pero que en una segunda oportunidad entonces se abstendría, iría a la abstención para permitir que Mariano Rajoy forme gobierno. Ah, no, el hombre se radicalizó y ya llevaba a España hacia una tercera elección. Antes del 31 de octubre hay que decidir esto, porque el 31 de octubre hay que disolver automáticamente el Parlamento y convocar a una tercera elección. Señores, usted sabe los recursos, la pérdida de tiempo de un país en una elección cuando ya el país ha hecho la elección. Pero hace una primera y después hace una segunda elección y lo van a meter en una tercera elección. Cuando lo que tenemos que tener es la capacidad de decidir, bueno, ya esto se decidió, que sea Rajoy, que después, primero que ha sido mejor presidente que muchos de los que han salido de otras formaciones. Ha sido un buen presidente, indiscutiblemente, Mariano Rajoy. Y fíjense la prudencia con la que Mariano Rajoy se ha manejado en toda esta coyuntura. Pero bueno, gente que cree que lo del radicalismo, que estar protestando por estar protestando, estar fijando posiciones, que eso es lo que da resultado. El país la semana pasada publicó uno de los editoriales más duros que haya publicado contra una persona, fijando una posición política, y decía lo siguiente sobre este señor: el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha sacado de la manga una carta tramposa para eludir las responsabilidades que le corresponden por la sucesión de gravísimas derrotas electorales. Consiste en convocar a los militantes a unas primarias concebidas en realidad como un plebiscito en torno a su persona, en plazo tan perentorio como el 23 de octubre, y a un congreso en los primeros días de diciembre bajo el siguiente chantaje político: o se está contra Rajoy o se está a su favor. No se trata de discutir a fondo sobre ideología y estrategia, sino de forzar la alineación de los socialistas entre los partidarios de un proyecto autónomo respecto del PP y los sospechosos de entregarle a la derecha. Semejante reduccionismo sería meramente absurdo si no fuera porque se produce además en pleno bloqueo político de España y en medio del difícil proceso de formación de gobierno. Olvidadas todas sus afirmaciones previas en el sentido de que resolver la gobernabilidad era prioritario a solventar los problemas internos del PSOE, Sánchez se enroca para anteponer la necesidad de conseguir una voz única en un partido. Se comprende que no le hayan gustado las críticas crecientes
a su gestión e incluso que sienta su cargo amenazado por ellas. Pero ni se puede hurtar a una fuerza política el análisis profundo de las causas del hundimiento electoral. Si se le puede escamotear la discusión, sería ideas y estrategias. Sánchez maniobra para mantenerse en su puesto, acortando al máximo los plazos mientras trata de reconstruir todo el debate, reconducir todo el debate a la simple cuestión Rajoy sí, Rajoy no, para dar la impresión de que hay algo más en juego. Y por ahí, así por el estilo, va este editorial del periódico El País. Bueno, afortunadamente este señor cayó en su propia trampa. Cuando usted quiere ponerse por encima de las instituciones, recibió mensajes que lo debieron llevar a la rectificación, incluso antes de convocar el Comité Federal, ya la ejecutiva había colapsado porque le renunciaron 17 miembros, la mayoría de los miembros de la ejecutiva, y eso quiere decir que incluso ya su propia Secretaría General había colapsado. Entonces, supeditó lo que ocurriera a lo que decidiera la federal, y la federal ayer le cortó el cuello. El sábado, y evidentemente se vio en la obligación de renunciar, y uno espera que ahora la gestora provisional facilite la formación de un gobierno en España, que no tiene que hacerlo votando por Rajoy, sino sencillamente absteniéndose de votar por Rajoy, que se forme gobierno, que España pase esa página y ya vendrán nuevos procesos electorales y nuevas cosas. Lo importante es que cuando un país estaba en crisis, cuando un país estaba en tranque, usted puso la sensatez, usted puso sus intereses por debajo de los intereses del país, y entonces le respondió al país, no a sus intereses, sino le respondió al país, a la necesidad del país. Ese es el liderazgo. Eso es el liderazgo. Lo otro es orgullo, petulancia, todas estas cuestiones con lo que la gente cree que se resuelve nada en política, y que ha demostrado que sirve muy poco. Son las 7:15. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Habíamos hecho un análisis en el Sol de la Mañana en el que estábamos planteando, esto es finales de julio, agosto, estábamos planteando de manera contundente que el no se iba a imponer y que el sí iba a fracasar en Colombia. Desde luego que uno no puede construir análisis sobre la base de sus deseos. Los análisis tienen que estar basados en datos concretos, en informaciones objetivas, y sobre esa base usted levanta un análisis. La base de aquel análisis eran las encuestas. Incluso en su momento traje una de esas encuestas y hice la referencia sobre la difícil situación en la que se encontraba el sí. Sin embargo, esas mismas encuestas posteriormente estaban presentando otra proyección. Estaban presentando una proyección favorable al sí. Entonces, si nuestra fuente de información sobre lo que está ocurriendo en Colombia es una evaluación, una ponderación de lo que están planteando las encuestas, y esa ponderación de las encuestas varía, desde luego que también tenemos que ser objetivos y asumir esa ponderación variable en las encuestas, independientemente de cuál fuera nuestro deseo. Entonces sí, yo creí
que las cosas habían variado en Colombia, porque todas las encuestas estaban diciendo que las cosas habían variado. Incluso las encuestas que he estado tomando como referencia, que son las encuestas que han hecho medios de comunicación importantes en Colombia, entre ellos la revista Semana, que tengo pues su colección. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué hizo aparentar que había una variación en las encuestas? ¿Qué hizo aparentar eso? Hubo una variación de la estrategia comunicacional del gobierno cuando sintió que el sí estaba perdido. Y se involucraron muchas personalidades con popularidad en la campaña por el sí. La campaña por el sí fue una campaña sumamente costosa. La campaña por el no disponía de muy escasos recursos, pero necesitaba pocos recursos. Lo que necesitaban eran argumentos. Santos sabía que la mayoría de los colombianos iban a ver esto con indiferencia o con rechazo. A muchas personas les sorprende la abstención y han dicho que ganó la abstención. A Santos no le sorprende la abstención porque Santos trabajó para la abstención. Por eso el umbral de participación se redujo a un 13%, es decir, que de todas maneras lo que ocurriera en ese plebiscito no iba a ser representativo de la voluntad de los colombianos, porque el umbral para tomar una decisión se redujo a un 13%. Entonces, cuando estamos hablando de un 13%, usted está diciendo que el 87% del electorado está excluido y usted espera que no participe, porque usted sabía que no iba a participar. Entonces, primero sabía que estaba ofertando un producto frente al que la mayoría de los colombianos eran indiferentes, que los que no eran indiferentes rechazaban ese producto. Entonces, para la indiferencia, redujo el umbral a un 13%. Para los que los rechazaban, entonces, hubo manipulaciones, como la de la propia pregunta que se usó ayer para este proceso electoral, que si usted apoya una paz, la solución del conflicto para la creación de una paz permanente. Entonces, claro que todo el mundo quería la paz. Ahora, no se mencionaba las FARC. Entonces, le dejó claro a los opositores que el acuerdo tenía cosas que esconder. Y que el propio acuerdo, porque lo que usted no está en capacidad de vender abiertamente, de lo que haya cosa de la que usted se avergüence, que no la pueda vender, la va a vender el otro. Entonces ellos nos mencionan las FARC. Bueno, él no mencionó las FARC. Y él no empezó a explicarle a la gente el contenido de algunos de los puntos del acuerdo. Y esos puntos eran totalmente contrarios a la visión que tenía la mayor parte de los colombianos. Si no es un 75, es un 80% de los colombianos que se opone a la participación de la FARC en la política. Si no es un 60, es un 75% los que se oponen a la impunidad. Y así por el estilo. Entonces, había en el fondo una serie de elementos que podían ser aprovechados. Pero también había otro elemento muy importante. En el sí hubo un debate a principios de agosto,
un debate muy importante para determinar quién asumía el liderazgo del sí. Y ustedes se preguntan, y estaba en cuestionamiento el liderazgo del sí, porque el liderazgo del sí tenía que asumirlo el presidente Juan Manuel Santos. Pero resulta que cuando arranca la campaña por el sí, la popularidad de Santos está en su más bajo nivel. Entonces, la popularidad de quien es el principal promotor de cualquier iniciativa es importante para acreditar esa iniciativa. Entonces se estaba discutiendo si encabezaba Gaviria, si encabezaba otra personalidad el sí, y en definitiva dijeron que no había opción, que el sí tenía que encabezarlo Juan Manuel Santos, que era el promotor de su paz. Bueno, el señor Santos, el presidente Santos, sale a promover el sí y arranca con el más bajo nivel de popularidad. Entonces va a enfrentar a Álvaro Uribe, que es el político con la más alta valoración que tiene Colombia. No se puede presentar de nuevo a la presidencia de la República, tiene impedimento, no puede ser candidato otra vez. Sin embargo, es el político de más alta valoración. De más alta valoración. Miren, cuando la popularidad de... Aquí yo tengo la opinión y la paz. En la revista Semana aparece esta encuesta. Y aquí hay una demostración de cuál era la situación de Juan Manuel Santos cuando salió a promover el sí. Juan Manuel Santos tenía de imagen favorable un 32%. De imagen desfavorable, un 66%. Imagínese usted un liderazgo con un 66% de rechazo promoviendo cualquier iniciativa. Lo que hace es que le pega parte de su rechazo a todo lo que promueva. Si usted le suma el rechazo de Santos al rechazo de la FARC, solamente hay una cosa que es más rechazada por los colombianos que Santos en estos momentos, que son las FARC. Entonces, si le pega el rechazo de Santos al rechazo de las FARC, evidentemente que ahí se podían producir cosas extrañas. Destacamos aquí también la semana pasada la colocación de la carreta delante de los bueyes. Querrámoslo o no, es un irrespeto a los procedimientos democráticos tener un procedimiento democrático y adelantarse a él. Es decir, si los colombianos aún no habían decidido sobre el sí o el no, convocar al mundo a hacer una celebración de esos acuerdos que todavía no han sido refrendados por el pueblo colombiano era un irrespeto a ese proceso democrático, pero parece que necesitaban eso como un acto de campaña para acreditar el sí, que en esos momentos estaba proyectado en las encuestas como ganador, pero no sé qué, en definitiva, qué impacto habrá tenido este acto que se hizo en Colombia. En política uno cree que hay cosas que van a dar un resultado positivo y terminan dando un resultado negativo. Pero además, el corazón de la uyama solo lo conoce el cuchillo. Si en el plebiscito votaba el mundo, el plebiscito, el sí tenía un 90%. Ahora votaron los colombianos, que son los que han padecido las FARC. Y como son los que han padecido las FARC, entonces los colombianos parece que tenían otro punto de vista. Y es sobre todo sobre los acuerdos, porque la campaña no se hizo contra el acuerdo, no se hizo contra la paz. La campaña se hizo contra el acuerdo. Incluso Uribe empleó el siguiente eslogan: la paz es ilusionante, los textos de La Habana son decepcionantes. Es decir, que dividieron lo que es el apoyo a la paz del apoyo al acuerdo, que lo que no estaban de acuerdo no era con la paz, que lo que objetaban eran los acuerdos. Y evidentemente que tuvieron un gran éxito al hacer esa proyección. ¿Qué pasa ahora? Bueno, Santos había cometido el error de haber planteado categóricamente que si
que si el sí perdía, él decía que inmediatamente convocaba el protocolo de desmonte de los acuerdos y que entonces la guerrilla volvería al monte y el acuerdo se quedaría sin efecto. Hay escasas posibilidades de que la guerrilla vuelva al monte, porque tal y como planteábamos en el análisis de nuestra columna esta semana, hay dos factores. Hay factores que ya esa guerrilla no lo tienen para poderse mantener. Una guerrilla como la de las FARC no se mantiene sin un apoyo de estados. Si no hay estados que están apoyando esa guerrilla no se mantiene. Y la suscripción de restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos crea una situación totalmente distinta en Cuba. Cuba no puede estar jugando cucaramácara, tiene que priorizar en su relación con Estados Unidos. Cuba en cierta medida ha regresado a la enmienda Platt, pero ya al estilo de los Castro. Entonces, Cuba por eso es el principal promotor de la paz. Él es el primero que le dice a la FARC, bueno, lo sentimos mucho, vamos a buscar acuerdos porque ya no tenemos la posibilidad de seguir siendo una fuente de apoyo para ustedes. La segunda fuente de apoyo que tenía la guerrilla, después que cae el bloque soviético, porque la ayuda real que ellos recibían no era de Cuba, sino de la Unión Soviética, pero Cuba era la vía. Entonces viene Hugo Chávez, el socialismo del siglo XXI y sus petrodólares, y esos son una misa de salud para la guerrilla de las FARC. Pero resulta que ya eso se ha ido también. Eso se ha ido. Es decir, la guerrilla tiene las alfombras estatales, se la han sacado los pies. ¿Por qué? Porque un tercero, que era Correa, donde mataron a Raúl Reyes y se formó aquel conflicto que se definió en la República Dominicana, ya Correa no vuelve a la presidencia de la República. De hecho, ha estado en una posición más conservadora. Más conservadora. No hay condiciones para el regreso a las montañas. Por lo menos de manera respetuosa, de manera de ser tomado en cuenta como una fuerza. Siempre habrán locos viejos que harán cualquier cosa, pero las condiciones hoy no son factibles para eso. Por eso ellos han de insistir en un acuerdo de paz. Naturalmente el acuerdo tiene que ser más abarcador. Más abarcador. ¿Quién puede ser el próximo presidente de Colombia? El próximo presidente de Colombia va a ser el que Álvaro Uribe apoye, y ya él apoyó en las elecciones pasadas a Oscar Luis Zuluaga, y Zuluaga sacó casi un 50% de los votos. Entonces, la fuerza que va a gobernar ese país va a aplicar un acuerdo del que no ha participado. El del que no ha tenido ninguna participación. Lo va a aplicar ese acuerdo, porque nosotros decidimos ponernos nosotros de acuerdo, pero aquí faltan actores. Esto tiene que ser un acuerdo no con el gobierno, sino tiene que ser un acuerdo que involucre a la clase política también colombiana, sobre todo a los sectores que van a gobernar, que pueden gobernar y que tienen posibilidad de gobernar este país. Bueno, aquí hay otra demostración de que no se puede subestimar. El triunfalismo no es bueno. Tal vez el acto mundial con 13 presidentes, 2.500 personalidades de todas partes del mundo, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el exsecretario general de la ONU, entre muchas otras personalidades. Tal vez ese acto dejó la impresión de que ya el palo estaba dado y que ya cualquier cosa quedaba sobreentendida y que el no quedaba sepultado. Las cosas no fueron así. Habrá que ver ahora qué camino toma Colombia. Cambio y fuera, Maurice.